Comenzó la actividad de Fórmula 1 en este circuito de Circuit of the Americas, COTA. La verdad que terminé con sensaciones muy raras porque inicialmente muy mal, y lo voy a explicar, y igual estoy preocupado y muy preocupado por varias cosas que vamos a analizar. Y sobre el final un poco que se tapó, ¿sí? Voy a decir un poco nada más, también lo voy a explicar cada cosa, ténganme paciencia, vamos a estar analizando por supuesto también, haciendo un recap general de todo lo que pasó en este inicio de actividad de Fórmula 1 en el circuito de COTA. Una práctica número uno que la mayoría, por no decir todos los pilotos, con neumáticos duros, trabajaban con estos neumáticos duros que no tienen mucha degradación, pero sí que les falta mucha performance. Lo habíamos dicho en lo que era la previa de esta carrera. En la simulación yo les dije el C3, que era el neumático medio, era bastante superior. Yo no sabía que más de un segundo, pero sí más o menos percibía que entre 8 décimas y un segundo 2 podría ser más rápido que el C1, porque recuerden que la determinación de Fórmula 1 para este fin de semana fue que el neumático duro, en vez de ser el C2, sea el C1. Entonces se hacía un neumático, por supuesto, muy lento. Franco Colapinto, por supuesto, que salía además con estos neumáticos C1, así como todo el resto. Primeros tiempos de referencia, 1.37.4 para Sainz, un Sainz que tuvo algunos problemas y ya vamos a estar viéndolo también. Pero bueno, esos eran los primeros tiempos de referencia. Colapinto 1.42. Tiempos muy altos, no solo para Colapinto, sino para la punta. Y la verdad que el principio de la historia no me gustó. Lo voy a tratar de ser lo más sintético posible. Les pongo en contexto, tenemos una sola práctica que es esta, que es todo lo que vamos a estar viendo acá, y no había más para practicar. Sí que se puede llegar a practicar, inclusive hasta en la carrera sprint de mañana. Se pueden todavía ver algunas cuestiones paralelas, de puestas a punto, etc. Pero yo dije que si no la embocaban rápido con una puesta a punto, el fin de semana iba a arrancar complicado. Y cuando a Colapinto le ponen inicialmente estos neumáticos duros, los C1, el auto era un desastre. ¿Sí? Lo voy a decir así, lisa y llanamente. Por eso Colapinto estaba bastante lento. Vamos a estar viendo, por ejemplo, estos frames, donde, si ustedes ven, en todo lo que era el paso de curva lenta, vuelve a tener los mismos efectos que veíamos carreras anteriores. Efectos como que el auto tiende a ir de trompa en algunos sectores. Cuando ingresa, se corre mucho, porque está como muy rígido otra vez atrás. Entonces, yo no sé otra vez si había que ablandarlo adelante, si ya arrancó muy rígido atrás, pero la cuestión es que en curva lenta, como estábamos viendo en este caso, el auto de Colapinto no andaba. Y eso se mantuvo en realidad durante toda la práctica, más allá de lo que vamos a estar viendo en el final, y que al menos me dejó un poco tranquilo. Pero bueno, esto ya era bastante complicado. Tengamos en cuenta también un detalle: uno siempre se calienta, uno siempre intenta analizar, uno siempre ve todo este tipo de cosas, olvidándonos que está en un Alpine. Y realmente al Alpine no se le puede sacar mucho más que esto. Gasly en un inicio estaba un poco mejor que Franco Colapinto, al menos con estos neumáticos duros en el arranque. Gasly estaba a 1.8, Colapinto estaba a unos 3 segundos. Era una diferencia un poco mentirosa también, porque yo sabía que cuando a Franco lo iban a parar en pitch, si bien no tuve la posibilidad de escuchar la radio completa, se sabía que iban a aprovechar en algún momento para parar y hacer algunos pequeños cambios, al menos en lo que era el tren trasero o el tren delantero. A falta de 49 minutos pasaba Hamilton, se ponía cuarto, también con neumáticos duros. Acá se quejaba Hadjar, ¿sí? Se quejaba Hadjar en una práctica que está bien. Vamos a analizarlo rápidamente. Van a ver que Hadjar tiene autos adelante que primero obviamente lo están estorbando. Hay que decirlo también, que le están sacando carga. Mucho peor eso también. Pero Hadjar, en un intento de práctica, se puso como loco. Dice: no puedo creer lo que están haciendo. No puedo creer cómo me tapan la vuelta, el tráfico, que esto, que el otro. Pará un poco, Hadjar. Pará un poco. Porque no dejaba de ser una práctica número uno. Y que si bien es importante porque era la única que nosotros tenemos, a veces yo creo que esto lo hacen porque saben que van a pasar la radio en lo que es la transmisión oficial, al menos. Yo no estaba siguiendo, insisto, la onboard de Hadjar, sí estaba siguiendo solamente la de Colapinto, un poco la de Gasly. Miré en algún momento la de Verstappen, que ya vamos a estar hablando un poquito también de eso, pero acá está, ¿ves? Dice: made de traffic, what a shock. O sea, es una broma, es una joda lo del tráfico. Sí, yo te entiendo, Hadjar, tenés razón. Pero ¿es para quejarse así en un intento inicial de práctica número uno? No sé, díganme ustedes, porque si no, yo parece que estoy loco. Vamos a hablar rápidamente lo de Verstappen. Verstappen y Red Bull, en realidad, o iba a decir Red Bull junto a Verstappen,
vienen desarrollando muy buenas actualizaciones en las últimas carreras. No es casualidad tampoco los rendimientos que viene teniendo Mad Max Verstappen. Sabemos que es un crack, sabemos que, o yo al menos sé que para mí es el mejor piloto lejos de la actualidad en Fórmula 1, lejos. Está allá arriba de todo Max, pero también el equipo le ha dado herramientas un poco mejores a las que tenía en un comienzo de año. Y por ejemplo, que eso ya se está hablando en general, por eso también lo comento, esto no es ningún secreto a voces. El tema del suelo. Yo sabía más o menos y estuve averiguando que este Red Bull tiene un suelo mejorado que ahora le permite trabajar un poco más blando al auto, y remarcaba todas estas cuestiones. Ahora yo noto que Verstappen, vi un ratito nada más la onboard de él, pero ataca mucho mejor lo que son los pianos. ¿Sí? Obviamente los apex internos de los pianos, curvas en donde inclusive antes el Red Bull no podía hacerlo, porque la verdad que al ponerlo tan rígido y demás, el auto tendía a hacer efectos muy raros, ¿sí? Sobre virajes, se desestabilizaba obviamente. Y con esto, ¿sí? Con este nuevo suelo que tienen, les permite trabajar un poco más blando. Aún así, siguen manteniendo para mí la rigidez. Esto obviamente a ojo yo no lo puedo, o sea, le estaría mintiendo si le digo, no, mira, esto está tan así rígido. El auto sigue muy rígido como una tabla, porque si vos mirás, él pasa por los pianos y el auto obviamente que, que te das cuenta que roza, pero puede trabajar más blando, entonces en definitiva puede atacar mejor los pianos o zonas más bacheadas. Franco Colapinto, entonces, que seguía con estos neumáticos duros, ¿sí? Que obviamente ya se iban poniendo bastante peores. ¿Por qué quiero salir de esto? Porque si no, ustedes van a pensar que a veces estos videos son solamente con contenidos negativos. Y no tiene que ser así, obviamente uno tiene que disfrutar este proceso, yo en parte lo disfruto, pero cuando yo veo una onboard, hablamos lo de Verstappen, ahora vamos a esto, cuando yo veo esto, nada, la verdad que así sea una práctica número uno y te jode, a mí me jode. No sé si a ustedes estas cosas les joden, a mí me jode porque uno siempre quiere para uno mismo o para el tipo que uno está siguiendo o calienta o que es del país de uno, lo que sea, ¿no? En este caso Franco Colapinto. Yo digo, de igual manera no tiene para más. O sea, ¿qué querés que haga el tipo? Acá lo veíamos, esto es ya ni me acuerdo porque empiezo a tomar temperatura, curva 11, mete volante, sí, esta es la horquilla. Entonces, yo lo que veía del auto de Franco Colapinto, insisto, neumáticos duros en la parte inicial. Los otros autos, se los pongo rápido, los otros autos aproximan, frenan, levantan, entran y lo hacen perfecto, la mayoría. Ahora, el Alpine con Franco Colapinto era aproximar, frenar, levantar, ya me pongo de costado, no entro, no entro. ¿Y cómo querés? A ver, ¿cómo se puede en curva lenta tener un auto así hace 4 fines de semana? O en realidad desde que arrancó el año, no hay que ser tampoco malos. Pero bueno, esa es la cuestión. Si vos querés que yo te diga de verdad que es todo lo que yo quiero decir y tengo adentro, es eso. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, nada, son cosas que uno tiene que entenderlas, que uno tiene que aceptarlas, que uno está, o Colapinto en este caso, ¿sí? Está en el más alto nivel, los equipos son del más alto nivel, y todo se paga en la Fórmula 1. Todo. Cada pequeña cosa que uno hace con el auto, ya sea por error inclusive conductivo, y ni hablar si es por un tema del auto, son milésimas, que en la Fórmula 1 obviamente eso no te lo perdonan. Y por eso yo veía, digo, los primeros 15 minutos y yo ya tengo que ponerme de este modo a analizar todo esto, ¿sí? Lamentablemente, sí. ¿Por qué les dije todo lo de Colapinto y demás? Vamos a analizar, por ejemplo, rápidamente lo de Russell. Acá está lo que yo les digo. El auto de Russell, un Mercedes, mismos neumáticos, mismo momento de práctica. Aproxima, frena, levanta, entra al auto, tac, una Scalextric. Entonces, así es muy complicado, muchachos. Se ponía entonces segundo Russell a falta de 44 minutos. Y acá está también, esto reafirma, o sea, gracias a la Fórmula 1. Gracias, iba a decir algo en inglés, pero mejor no, porque no era muy bueno. Gracias Fórmula 1 por mostrar este tipo de cosas, donde nos demuestra, y lo vamos a intentar decir lo más prolijo posible entonces en español, donde nos demuestra qué está haciendo Alpine. Nos demuestra dónde está el auto Alpine, donde desde mitad de año falta la guita en Alpine, porque están desarrollando para el año que viene, está bien. Yo eso no voy a decir nada ahora. Vamos a ver la realidad, porque yo esto hace cuatro carreras que lo vengo mostrando, y acá directamente la Fórmula 1 reafirma esto, que Red Bull mejoró, que McLaren igual se mantiene adelante, que estaba Mercedes, Ferrari, Williams, y que Alpine había arrancado, no digo en mitad de tabla, pero sí ahí, peleando inclusive con Racing Bulls, con Sauber, con Haas, y que ahora está en el fondo del mar,
estás en el fondo del mar, pero muy lejos. O sea, hoy en día sí, por lejos es el peor auto Alpine. Y bueno, justo le tocó a Franco Colapinto. Voy a hablar algo, lo voy a dar a entender. Y por ahí voy a hacer un video personalizado para todos los que hablaron durante semanas y meses del tema de la renovación de Franco Colapinto. Muchachos, qué manera de querer sacar guita con Franco. Todos. ¿Sí? En mi caso yo no hablé, o al menos hace no sé cuántos meses que yo no hablo de renovaciones, que no hablo de nada, porque en un punto no me interesa, pero yo ya cuando veo, viste, que esto ya es muy intencionado de querer sacar guita como sea, no me gusta. Entonces voy a hacer seguramente un videito de eso, porque yo ya les dije, lo único que les dije cuando me preguntaron, esto ya está casi firmado, y se va a terminar confirmando seguramente entre Brasil y México. Así que la verdad que, nada, digo, ¿no? Porque a veces se habla de una cosa, de otra, de otra, de otra, y son meses y meses y meses estirándola, yo no lo puedo creer. Colapinto que seguía con estos neumáticos duros, y los efectos eran básicamente los mismos. Acá directamente se pasaba de largo en lo que era la 1, fíjense. Trepada, aproxima, ingresa, vamos a decirlo también un poquito pasado, Franco, pero es que el auto no ingresa en ningún momento. Blue, pasado de largo. Acá estamos viendo directamente la bloqueada de Franco Colapinto en un inicio, como digo, de práctica número 1. Salía la bandera roja por escombros en pista, ¿sí? Y hasta este momento estaba Hamilton, Verstappen, Russell en punta, Gasly 17, Colapinto 19. Acá le decían a Leclerc que había escombro en pistas, entonces, en pista quise decir, entonces lo paran a Colapinto, y acá es donde yo creo que se hace un poco un quiebre de la primera práctica. ¿Por qué voy a decir esto? Porque a él lo paran y después el auto sale mejor. Eso también lo voy a aclarar un poco, ya vamos a estar hablando de eso. Vamos a ver este cuadro un poquito, o estos datos un poco analíticos. Las últimas 4 carreras, los puntos ganados de los distintos pilotos. Max Verstappen 86, Russell 65, Piastri 52 y Norris 39. Max Verstappen le descontó casi 40 puntos, o en realidad más de 40 puntos a, a Norris, ¿sí? Y le descontó casi 40 puntos, sí, a Piastri. Entonces lo que viene haciendo Verstappen es impresionante, pero claro, entre el equipo y esta condición de Max, que viene siendo un piloto supremo, es un poco tarde. ¿Todavía está muy lejos? Sí. ¿Tiene posibilidades matemáticas Verstappen todavía? Sí. Pero la realidad es que para mí esto no se va a escapar para alguno de los dos McLaren. ¿Qué intenta hacer entonces Verstappen en el campeonato? Meterle la presión máxima que pueda a los dos hombres de McLaren para intentar cometer errores de uno y otro y ver si puede de esta forma a final de temporada arrebatar el campeonato. Lo veo un poco complicado de todos modos, pero ahí está Max. Está cerca, descontó muchísimos puntos a los McLaren y todavía se mantiene expectante. Sainz, que lo hacían parar, ¿sí? Problemas en la caja, ¿sí? Acá está la comunicación. Le decían box. Estamos viendo un potencial problema en la caja de cambios del Williams. Entonces directamente Sainz no pudo seguir con esta práctica número 1. Albon que se pasaba de largo. Entonces los dos Williams problemas en el peor de los casos para Sainz. Colapinto que vuelve a salir de pits con los neumáticos duros, usados. Y acá está un poco lo que yo les digo. Sale el auto de Colapinto y logra, a ver, el equipo es como que toca algunas cuestiones del auto y yo creo que lo logran mejorar un poco porque el auto ya no estaba tan mal a nivel de chasis, ¿sí? Ya vamos a estar viendo un poco todos estos efectos. A falta de 27 minutos, Norris que se ponía segundo, a medio segundo justamente, 18 y 19 los Alpine. Colapinto que hace un intento con los neumáticos duros, usados, y uno de sus primeros intentos, después de que salió de pits y le cambian algunas cosas del auto, etc., sale y tiene autos adelante que literal le tapan la vuelta, ¿sí? Entonces, después de esa salida, un primer intento bastante fallido, porque no puede hacer un gran primer parcial, entonces no logra bajar los tiempos acá Franco. Fíjense que Bortoleto sí mejoraba, Colapinto no.
Em, y bueno, ¿sí? El auto parecía que mejoraba, no tanto, eh, pero bueno, era lo que se podía. Una cosa también bastante importante que voy a comentar de esto es que cuando Franco vuelve a salir con los neumáticos duros usados, ya la goma estaba hecha pelota. Entonces, por ejemplo, acá vamos a estar viendo este contravolanteo, por eso yo digo que mejoró, pero no tanto. Pero bueno, hay que tener en cuenta el tema del neumático, hay que tener en cuenta que ya no daban más los neumáticos. Entonces, por ejemplo, acá salía, contravolanteaba y era un problema en vez de entrada en curva, en lo que era salida. Entonces dije, bueno, prefiero quedarme con esta sensación mala, porque igual fue malo, el rendimiento del Alpine con el neumático duro, pero prefería quedarme un poco con problemas en salida y no tanto lo que vi al arranque, que literal era totalmente un desastre. A falta de 14 minutos, acá es donde más o menos se da el quiebre de la práctica número 1, porque todos paran y le ponen neumáticos a muchos, los blandos, los rojos, y a otros le ponen los neumáticos medios, que ya vamos a estar viendo un poco eso sobre el final. Las vueltas que dieron cada uno, básicamente promediando entre 15 y 20 vueltas todos. Van a ver que en la punta estaba Hamilton con 18, Norris con 17, Verstappen 19, Sainz que tenía solamente 9 vueltas por ese problema que vimos en la caja. Y en los últimos puestos, hasta este primer stint, digamos, de la primera práctica, lo teníamos 19 a Gasly con 17 vueltas y Colapinto girando casi las mismas vueltas, puesto 20, ¿sí? Un Colapinto que estaba en un promedio entre 4 décimas a medio segundo en toda esa primera parte de neumático duro, ¿sí? Con respecto a Pierre Gasly. A falta de 10 minutos, entonces ya, acá está lo que yo les decía, parte, no voy a decir fundamental esta práctica, porque los neumáticos blandos para lo que es la quali de carreras sprint, las primeras dos tandas de clasificación no se van a usar los neumáticos blandos, sí que se van a usar los neumáticos medios. Entonces, usarlos acá, si vos no estás peleando por la punta, no va a tener mucho sentido, pero aún así había que ver cuál era el rendimiento de vuelta rápida para todos, ¿sí? No solo para la punta, sino también, en este caso, para Franco Colapinto, que también entonces le ponían los neumáticos blandos, ¿sí? Le ponían los rojos. Verstappen que se ponía en punta, bajando por mucho el tiempo que había hecho su noda. Después se posicionaba Alonso, Colapinto que abría vuelta, justamente buscando un poco ahí la succión. Piastri que se ponía tercero, un Piastri que hasta ahora no viene muy bien. Y la verdad que Colapinto, con este neumático, lo voy a decir, así como criticaba bastante todo lo que había pasado en el arranque, ya me había gustado un poco más lo que había sido la parte final con el neumático duro. Entonces cuando le ponen el blando, el auto caminó un poco más. Cuando digo caminó un poco más, no se hagan ilusiones, no es para apuntar a la punta, pero sí en todo momento para, al menos yo dije, bueno, está más cerca de Gasly. Y se notaba inclusive en los tiempos. Entonces Franco hace en primer intento, sigue quedando a casi medio segundo de Gasly, pero bueno, mostró no solo por el neumático, sino por el rendimiento una pequeña mejoría y encima le faltaba un último intento. Pasaba Norris ya en los últimos minutos, se ponía primero con un tiempo de 1.33.2, fíjense que habíamos arrancado 1.37 y pico, bueno, ahora acá ya estábamos en 1.33.2, que sigue siendo un tiempo bastante alto, porque yo creo que en la simulación a mí me daba que los hombres de punta tendrían que girar en 31 altos, más o menos, y acá están girando en 33.2, ¿sí? Pero bueno, no deja de ser una primera práctica. Había de todas formas temperatura en la pista, así que tampoco era muy fácil poder hacer los tiempos. Colapinto que hacía su último intento, y acá está lo que yo les digo, el auto estaba firme ahora, por todos lados, en su último intento, de vuelta rápida, y esta sensación me gustó. Acá sí lo voy a decir y acá sí cambio la cara, porque es como momento, vos vas teniendo picos, vos vas viendo una cosa, no te gusta un carajo. Viste el final de lo que fue el neumático duro, un poquito, ahí bueno, sí, bueno, no está tan mal, está mal en salida. Pero eso se puede corregir un poco más fácil a veces que la entrada. Después le ponen neumáticos blandos, ya en su primer intento, un poco más.
tiene más grip general, entonces el auto igual mejoró dinámicamente. Y después la última vuelta que tiró, no voy a decir que es una vuelta, pero fue una muy buena vuelta esta. El auto muy firme, respondió. Franco más o menos, al menos podía hacer todo lo que él quería. Y fíjense, podía apuntar muy bien a todos los apex, le pegaba a los pianos, salía y el auto respondía, entraba a las curvas y el auto respondía. Entonces, ¿qué sucedía? Se notan los tiempos, ¿sí? Yo creí que cuando Franco hizo esa vuelta, yo dije, se va a poner a una décima, 2 décimas de Gasly. No, cuando termina la vuelta, le mejora el tiempo a Pierre Gasly. Y acá está el salto de calidad que yo digo, y por eso reafirmo que a Franco ya hace muchas carreras que este contrato mínimo está en mano y que se tiene que confirmar de una vez por todas entre Brasil, México, alguna de esas dos. Porque otra vez, de todas formas, en este caso en el final, pero se sigue demostrando que Franco está igual que Pierre Gasly o mejor que Pierre Gasly. En este caso, por los tiempos, indica mejor otra vez que Pierre Gasly. Hülkenberg que sobre el final mete un vueltón, más allá que el Sauber ha mejorado mucho. Hülkenberg mete un vueltón y queda segundo a menos de 3 décimas de los McLaren. Ustedes tengan en cuenta que este circuito es larguísimo, que tiene millones de variantes, que es un huevo. Entonces, Hülkenberg con el Sauber se metió segundo. Resultado, voy a decirlo también un poco anecdótico, puede ser, pero bueno, ahí lo tenemos a Hülkenberg segundo. Entonces, en definitiva, Norris primero con el McLaren, otra vez los McLaren, o en este caso solamente Norris, pero McLaren en punta con un tiempo de 1.33.2. Segundo, como estábamos viendo, Hülkenberg a menos de 3 décimas. Tercero para Piastri, también a menos de 3 décimas. Cuarto, Alonso en una buena práctica número 1. Quinto, Max Verstappen. Sexto para Albon. Séptimo, Russell. Octavo, Hamilton. Noveno, Hadjar. Décimo, Birman. 12, Gabriel Bortoleto, que no le pudo seguir la pisada final en esta práctica inicial a su compañero de equipo Hülkenberg. Y si nos vamos a los hombres directamente de Alpine, lo tenemos 16º a Franco Colapinto, a un poquito más de un segundo, casi mismo tiempo que Pierre Gasly, pero que termina en definitiva 17. Me faltó comentar un poco lo de Leclerc que tuvo problemas también con la caja de cambios, por eso está tan atrás, por eso quedó 20. No pudo salir básicamente en lo que eran los últimos 15 minutos de intento de vuelta rápida. Por ende, Leclerc queda directamente último. Lo de Sainz sí lo estuvimos viendo un poco, que era el tema de la caja de cambios. Lo último que les voy a decir rápidamente, se viene lo que va a ser directamente la clasificación para la carrera sprint. Y como conclusión general, me parece que el auto inicialmente muy mal, lo han mejorado un poco, pero de todas formas cuando tuvo el neumático usado duro, problemas en salida igual y mucho contravolanteo, el auto tendía a hacer cualquier cosa, sobre todo en la entrada de curva y en el paso medio. Pero bueno, eso yo creo que lo han corregido. Después sobre el final a Franco, cuando le ponen estos neumáticos blandos, la verdad que ha pegado una mejoría, ya el auto con mucho más grip. Franco tomó confianza, un primer intento bastante bueno y un último intento muy bueno, inclusive siendo, por ahora, en esta primera práctica, superior a Pierre Gasly. Amigos, de todas formas, como les digo siempre, si les gustó este video, denle su me gusta, compártanlo con más gente del automovilismo del simulador. Nos vamos a estar viendo, pero solamente hasta el próximo video.